Precisamente hablábamos de Daniel Miranda muy temprano, decíamos, porque estábamos hablando de Kini, lo nombramos a Daniel, pero no lo quisimos llamar, si bien está despierto de las 4 de la mañana más o menos, o es muy tarde lo que dije, 4 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana recién. No, yo he visto artículos tuyos a las 4 de la mañana, subidos, a las 3:30 de la mañana. Así que, bueno. La locura en su máxima expresión. No, te lo he dicho, en su máxima expresión. Confirmaron finalmente del Ministerio de Salud 2 casos autóctonos en Quines y un caso importado en San Francisco de dengue. Y que, bueno, otros 2 casos sospechosos están siendo evaluados. Estamos hablando de Quines y no se puede hablar de Quines si no lo mencionamos a Daniel. ¿Cómo andamos, Dani? ¿Bien? Buenos días, Nino. ¿Todo bien? ¿Quiénes son las autoridades de la Cámara de Diputados? Nino, 2 consideraciones a propósito de lo que pasó, al menos, Sí, ¿no? Al menos sí. de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la provincia. La primera, para decir, es que se ha conformado una nueva mayoría y a su vez que significa un duro golpe político, una derrota política para el exgobernador. Empezamos por lo segundo. Lo que ocurrió ayer y hemos asistido es, como hecho político, a una dura derrota, un duro golpe político del exgobernador que tenía la mayoría y retenía de su espacio la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, ayer se ha cerrado una etapa política en la Cámara de Diputados, ya que el exgobernador Alberto Rodríguez Sá ha perdido ambas cosas, la presidencia de la Cámara de Diputados y la mayoría de la Cámara de Diputados en términos de lo que significaba su bloque. Y esto va a tener su correlato a partir del 1 de abril, cuando se conformen las comisiones, que son las que hacen funcionar, las comisiones de trabajo son las que le dan vida a la Cámara de Diputados en función de esta nueva mayoría que se ha gestado y que ya ha empezado a funcionar a partir de ayer. Esta pérdida del exgobernador, de la mayoría y también de la presidencia, se produce a instancias de que legisladores de su sector han decidido iniciar una nueva etapa y no quedar asociados a una oposición alicaída, ¿no? Ya muy tempranamente después de haber dejado el poder, y que él en esta instancia han decidido no formar parte de esta oposición obstruccionista. Y cuando uno dice obstruccionista, lo dice en función de lo que ha visto en estos primeros meses, ¿no? De cómo se han comportado los legisladores de su espacio. Algunos decidieron irse y otros todavía, por supuesto, que forman parte de su bloque, ¿no? Así es. Y segundo, elección, votación, estas son las nuevas autoridades, pero no quiero que asumas, no te dejo asumir. Más tarde, más temprano, bueno, podría haber producido ayer un gesto el actual presidente de la Cámara de Diputados. No cambia mucho, más tarde, más temprano. ¿Cuánto faltan? 23 días, o sea, hasta 24 días, hasta el 1 de abril, donde necesariamente va a tener. Si bien es cierto, tiene mandato hasta el 1 de abril, pero podría haber facilitado una transición, podría haber facilitado las cosas. De hecho, ya ayer podrían haber asumido los secretarios de la nueva mesa directiva, pero la presidenta de la Cámara, en el pretexto de un rigorismo, que por supuesto desde el punto de vista técnico probablemente tenía razón o tiene razón, pero podría haber facilitado tener un gesto, más ella que no es una diputada más, sino que es la propia presidenta de la Cámara, y con esto inaugurar una nueva etapa en la legislatura y en particular en la Cámara de Diputados. Y lo que implica esta nueva mayoría, para que se entienda, es decir, bueno, porque escuchamos hablar diputados que conforman un bloque, que se desprenden, otros dicen, bueno, se fueron, lo dejaron a uno, se van a otro. La constitución de esta nueva mayoría se produce e implica que le da gobernabilidad al gobierno que ha empezado a partir del 10 de diciembre. Y cuando uno habla de gobernabilidad, ¿qué está diciendo? Que iniciativas que impulse, que envíe el gobierno de la provincia, por ejemplo, ¿no?, van a ser aprobadas. Si damos un ejemplo concreto, a ver si con la mayoría de Alberto Rodríguez Sá no sabemos, probablemente no se hubiera aprobado o no se va a aprobar la moratoria que va a llegar a la Cámara de Diputados. Esta nueva mayoría, ¿qué está garantizando? Que esta moratoria va a ser aprobada.
Sí. ¿Y senadores, cómo está el panorama? En senadores vamos a ver qué se alumbra de acá también al 1 de abril, ¿no? Pero hay algunos diputados, algunos senadores ya manifestaron públicamente sus disidencias con el exgobernador y de hecho han conformado un bloque unipersonal. Y también hemos visto al actual presidente del bloque, de senadores, que dijo, Juan Carlos García, que dijo si volviera el empréstito al Senado, bueno, probablemente a él lo va a encontrar o lo encontraría en una posición distinta en el sentido de salir adelante o aprobar este proyecto, bueno, que tan necesario que lo planteó en su momento cuando arrancó el gobierno y que le generó problemas y que no pudo, en definitiva, por ejemplo, tener el aval económico para poder pagar los sueldos de una vez y no haberlos desdoblado, ¿no? Claro. Esto siempre me acuerdo cuando hablabas de este tema desde el punto de vista que los legisladores, pues cada uno tiene que ir a su lugar de origen, a su pueblo, a dar la cara a la gente. Este tema del empréstito, aunque muchos lo están reconociendo tarde, el haber votado en contra de que la provincia haya tomado ese préstamo, llamémosle, para poder pagar en una sola vez los sueldos cuando comenzó la gestión, les comenzó a pesar ahora, ¿no? Sí, más vale tarde que nunca. Sí, me parece que hice macana, sí, la hiciste. Indudablemente esto no permitió que el gobierno arrancara como hubiese querido y si uno lo traduce y lo lleva a los hechos, era ni más ni menos que para que primero era un empréstito de 150.000 millones que se llegó a tratar, ¿no? Y después también se planteaba esta cuestión vinculada a un adelanto de fondos por parte del agente financiero para poder hacer frente al pago de los sueldos. No ocurrió, no se dio. Los 2 primeros meses de la nueva gestión fueron pagos de salarios desdoblados, ya se ha normalizado y el gobierno se está reordenando, se está encaminando, pero no era necesario haber perdido 2 meses, ¿no? Porque básicamente no le hacían daño si se quiere al gobierno, sino que en definitiva quien terminó pagando, la gente, ¿no? La gente. Gracias, Daniel. Nos vemos, señor. Daniel Miranda, director periodístico del Chorrillero, como todos los días, de lunes a viernes, en la mañana, Agenda Directa por San Luis Más y por FM Máxima 92.5.